La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Vamos a alguna de las, hemos estado ya en alguna de las parábolas de Mateo 13 y vamos a otra de ellas en esta ocasión. Estamos en Mateo 13 y vamos al versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los hombres del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Interesante. Y está hablando que todas estas parábolas están hablando, bueno, de varias cosas. Están hablando en un sentido de la vida de la iglesia. En este caso, la iglesia tiene trigo. Debe ser una iglesia que produzca el trigo, claro está. Pero también hay cizaña. Y la cizaña es una planta muy semejante al trigo, excepto que es más bonita, digamos, crece más alta, es más verde, es decir, es más alta que el trigo, es más verde, más atractiva que el trigo, llama más la atención. También produce fruto, una semilla muy parecida al trigo, por eso es posible engañarse quien no conoce la diferencia real y utilizar la semilla como parte del trigo, que no es, porque se parecen mucho a las plantas, excepto por esto que digo. La cizaña es más alta, más verde, más frondosa. También produce espigas, y las espigas también tienen semilla dentro. Pero ya cuando se trata de que se coge la semilla de la cizaña y alguien, sin saber la diferencia, se equivoca y la mezcla con el trigo, viene entonces el resultado de esta equivocación, porque son dos cosas diferentes. La cizaña, aun cuando se parece, es un poquito más oscura que el trigo, tal vez un poquito más pequeña como fruto. La planta es más alta, como decimos, más verde, atrae más. Pero la semilla en sí, la semilla de la cizaña, un poquito más pequeña que el trigo, y tiene un tono no totalmente blanco, sino un tanto café, como manchado, digamos. Eso no es todo. No es tanta la diferencia a la vista. El problema es cuando la cizaña se
confunde con el trigo de alguna manera, el resultado es que llega a producir la muerte, pero normalmente produce dolores de estómago, diarreas, dolores de cabeza intensos y por supuesto es en extremo molesta. No se puede comer. La diferencia es el fruto. La planta más bonita, más atractiva, pero el fruto dañino. ¿Y por qué está diciendo el Señor esta parábola en este caso? Dice, en este caso vuelve a decir, el reino de los cielos, es decir, semejante a... Y se trata, cuando habla del hombre en este caso, está hablando pues del Señor, al hombre que siembra buena semilla en su campo. Mas durmiendo los que debieran cuidar, durmiendo los hombres que debieran cuidar el campo, vino el enemigo en la noche y sembró cizaña entre el trigo. No hubieran notado la diferencia y hubiera sido bastante difícil que se hubieran puesto a recogerla una por una si es que lo hubieran detectado. Pero no es así de fácil la cosa. Cuando creció la hierba, cuando creció la planta como tal y dio el fruto, es cuando se notó la diferencia. Bueno, la cizaña produce dolores de cabeza, mareos, daños en el estómago, diarreas, como decíamos hace un momento. Pero no hay manera de aliviarlo hasta que la cizaña sale del cuerpo humano que tuvo la desgracia de comerla. Entonces, por fin, la persona puede quedar sana otra vez. Pero llega a producir la muerte en caso de que haya sido más de lo, no sé, de lo debido, digamos, el consumo de el pan hecho con cizaña, aun cuando hubiera sido solo revuelto. ¿Qué es lo que el Señor trata de enseñarnos con esta parábola? Crecemos en un campo de Dios. Puede ser una iglesia, puede ser una familia, puede ser una comunidad del tipo que sea. Crecemos ahí y junto con nosotros, junto con todo el mundo, crecen otros. No se manifiesta la diferencia real hasta que no da el fruto. Hay otras personas que pueden parecer y a lo mejor ser más capaces, más inteligentes, más espirituales, más dedicadas al trabajo que otras personas. Sin embargo, la diferencia no está en el trabajo, la diferencia no está en la capacidad, la diferencia no está en la inteligencia, la diferencia está en el fruto, básicamente, de la lengua. Cuando la lengua empieza, una persona capaz, trabajadora, inteligente, buen alumno, buen cristiano, buen lo que quieran, pero utiliza la lengua para dañar. Puede hacerlo de frente. Tuvimos en alguna ocasión en la escuela bíblica a un joven que era un joven de un pueblo, un muchacho muy lindo, muy sencillo. No hablaba el español con un acento perfecto, pero lo hablaba lo suficiente para haber estudiado. Estaba ya terminando su 4º año de escuela, que era uno antes de graduarse.
Y había otro muchacho también en el mismo grupo que era mordaz en su manera de hablar, criticaba con facilidad, no le daba trabajo hacer bromas para hacer reír, pero con mucha frecuencia eran bromas a costa de la falla, el defecto, el problema de algún otro de los compañeros, quien no tiene fallas o defectos. Pero cuando alguien se especializa en ver la falla, el defecto, y se burla, esa persona podría catalogarse entre aquellos que son cizaña, porque tocan exactamente los lugares donde lastiman. Claro que es su intención es molestar, su intención es lastimar, su intención es herir, y lo hacen riendo interiormente del efecto de lo que para ellos bien puede ser solo un chiste. Yo solo bromeaba, yo no me estaba burlando, era solamente, pues era una broma. No sé por qué lo toman mal. No sabes. Sabes perfectamente que tu intención era precisamente dañar, precisamente lastimar, precisamente ofender, hacer que la otra persona se sienta más pequeña, humillada, en otras palabras. Y a ti te queda la satisfacción de haberlo logrado, la pobre satisfacción de la carne por dañar a otro. Cizaña. Vino un hombre, un enemigo en la noche, cuando los hombres que cuidaban el campo estaban durmiendo, sembró la cizaña y se fue. La dejó a que creciera junto con el trigo, lo cual hizo. Decíamos, es un poquito más alta la hierba de la cizaña, más verde, más bonita. Pero cuando crece entre el trigo, es necesario distinguirla, verla y arrancarla antes de que quede revuelta la semilla con el trigo, porque ya que la semilla o el fruto, en este caso el trigo, ya está maduro, ya va a molerse para utilizarse para el pan o lo que sea, es demasiado tarde para poder quitarla. Tiene que quitarse cuando todavía es una semilla, cuando todavía no se la utiliza como parte del alimento, por ejemplo. Y ciertamente para no volver a sembrarse, porque se reproduce. La cizaña espiritual es una cosa parecida. Crece en el campo de gente que conoce a Dios, de gente que trata de caminar con Dios. Crece igual, son gente muy útil en las iglesias, son gente muy amable, gente muy servicial, gente trabajadora, gente inteligente, gente que parecen ser en realidad una buena adición a la congregación, una buena cosa en un grupo de gente que trata de caminar con Dios. Pero tienen el problema de la lengua. Detectan el defecto de los demás con mucha facilidad. Y además de utilizar ese efecto en contra de la persona, para dañar la reputación de la persona, para dañar el buen nombre de la persona, o simplemente para dañar las buenas relaciones que pueda existir entre esa persona con otras personas. Es que tú no lo conoces, tú no sabes qué clase de persona es. Déjame decirte de quién se trata. Déjame abrirte los ojos. Déjame para que sepas qué clase de gente es esta gente. Qué lástima cuando hay alguna persona cizañuda para echar por tierra la reputación de alguien más, con o sin razón. A nosotros no nos toca
juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís, seréis vueltos a medir. Entonces habla claro el Señor de cuál es su actitud hacia la cizaña, hacia la persona cizañuda, hacia la persona criticona. Y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Cuando una persona tiene este tipo de lenguaje, ¿cómo tendrá el corazón? Lo bueno es, como decimos con frecuencia, aprender a analizarse con honestidad delante de Dios, teniendo enfrente el único modelo que vale la pena, Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la lengua de la cizaña empieza a trabajar, produce el mismo efecto. Empieza a haber, por decirlo, usando la misma idea, dolores de estómago. Se oye el mal de otra persona y se empieza a sentir mal. Yo no pensé que fuera así. Yo nunca me hubiera imaginado que hubiera sido capaz de hacer esto o aquello. Bueno, aún en el mejor de los casos, suponiendo que lo que la persona cizañuda dice fuera verdad o hubiera sido verdad. Si la otra persona está tratando de enmendarse o simplemente no solo tiene defectos, sino también virtudes, ¿por qué no hablar del bien que la persona tiene en lugar de hablar del mal? Pero la cizaña es así. Produce el dolor de estómago, molesta, produce vómito. A veces el vómito se podría tomar por, se vomita el afecto que se tuvo por la persona. Se pega el mal concepto, se pegan las malas palabras, no hablo de groserías, ¿verdad? Las malas palabras en contra de alguien más y empieza a hacer su trabajo de daño para separar incluso amigos, incluso familia, porque la lengua cizañuda tiene precisamente ese objetivo. Hemos mencionado estos versículos en otra ocasión, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que enciende rencillas entre los hermanos. He aquí la cizaña. Cuando alguien enciende rencillas entre los hermanos, lo que está haciendo es sembrar cizaña, porque a veces el daño es irreversible, difícil de cambiar. No tiene caso ser un cizañudo, no tiene caso ser cizaña, no tiene caso sembrar mal en la mente de alguien más, aunque la persona de quien se hable sea todo lo que el cizañudo cuenta, todo lo que dice. Puede ser una mala persona, puede ser una persona mentirosa, puede ser una persona lo que sea. Pero si alguien no tiene mal concepto de esa persona, ¿por qué no guardar silencio? De Dios viene el juicio, no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca callar y, si podemos, mencionar el bien que podamos sobre esa persona. Bueno, sí es así, pero tiene otras virtudes. Tiene otros que no son defectos. ¿Por qué no? Y se les produce aquellos sobre los cuales se siembra la cizaña. Se les produce primero
Digo, la cizaña es un poco más alta que el trigo. Un cierto sentido de comparación. Orgullo espiritual, de quien se piensa como cizaña. Es decir, el cizañudo piensa de aquel a quien está aprendiendo a criticar o ya critica. No vale la pena. Soy bastante mejor que él. O ella, ¿no? O en él o en ella. Lo mismo da. Y viene la comparación entre lo que yo soy y lo que es la persona. Y casi siempre, claro, el cizañudo se siente mejor que la otra persona. Yo tengo mis fallas, pero aquellos son peores que yo. Ándale, cizañudo, sigue hablando. Pero no es Dios en tu corazón, porque Dios nunca hizo eso. Jesús mismo reprendía a los fariseos, reprendía a los saduceos, pero no les marcaba en público los defectos que pudo haberles marcado. Siendo Dios, bien lo sabía, persona por persona. Por ejemplo, se dice que él supo desde el principio quién era Judas cuando escogió a los discípulos, y desde el principio supo quién le había de entregar. Y sin embargo, tuvo misericordia de Judas hasta el fin. Nunca le tuvo rencor ni enojo. Dejó que le diera un beso, el beso del traidor, y Jesús no lo rehusó. El total perdón, la total aceptación, no de la parte cizañuda, pero de la pobre persona que es cizaña. Meter revoltura entre la gente, entre los hermanos, a través de la lengua, siempre será un error. ¿Por qué no hablar bien? Y si no se puede hablar bien, ¿por qué no callar? En lugar de andar diciendo cómo son las cosas, aun cuando sean verdad, ¿por qué no callar y hablar de lo que es bueno? Si hay alguna virtud, dice la Escritura, alguna cosa buena que puedas decir, habla de eso, habla del bien. Es más grande el bien que el mal. No seas cizañudo. En el nombre de Jesús. Amén.